En este rincón, un cordobés proveniente de Ecuador, de origen radical, peso pluma y lengua filosa. Pocas peleas ganadas, pero muchísimas disputadas. Él es La Mole Juez. Del otro lado. Bueno, del otro lado no hay puntualmente nadie que se quiera pelear con Juez, pero La Mole sí que anda con ganas de enfrentarse a su propio partido aliado. Si no, escuchen. Las torpezas no se pueden seguir cometiendo, tenemos que terminarlo de una vez por todas porque el crédito que la gente nos dio a nosotros, al peronismo le viene extendiendo un crédito, una chequera durante los últimos 50 años. Nosotros nos han dado un boleto colectivo y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, no se puede estar jorobando ni actuando con ingenuidad, ni con falta de picardía, ni de astucia. Estaban enrabiados, estaban envenenados. Tenemos que ser muy claros, muy concretos, muy firmes, muy contundentes. No podemos hacer nada que nos asimile, que nos asemeje a lo que fueron los otros, porque eso a la gente, a nosotros no lo va a perdonar de ninguna manera, no lo va a autorizar, no nos va a admitir. Pero para eso tenemos que decirle a algunos muchachos, cuidado, porque la verdad que estamos cometiendo algunas torpezas que son difíciles de explicar, no somos una máquina de chamoco, ¿no? Hay cosas que no se puede, yo lo veo, digo, ¿cómo puede ser que seamos tan pelotudos? ¡Está loco! ¡Está loco! Le pagamos los juicios a los jubilados, tenemos un compromiso con nuestros viejos que decimos que lo estamos honrando, lo empezamos a honrar y a alguien se le ocurre que le podemos sacar 20 mangos del bolsillo y que nadie se va a dar cuenta. Eso es una torpeza, ¿cómo se te ocurre que podés hacer estas cosas y que te van a salir bárbaras? El enemigo solamente está agazapado, si alguno cree que el enemigo está muerto y que no va a permitir que gobernemos con decencia la Argentina, se equivoca. En la política argentina esas ingenuidades se pagan caro y la paga por lo general la gente. ¿Cuáles son los más culiados acá? Ellos. Bueno, ahí lo tienen a Luis Juez. ¿Qué van a hacer con Luis Juez, Barleta? Darle un cargo. Lo van a mandar a la embajada de la Luna. Va a ser Luis candidato. Juez ha Es sido muy siempre Va a ser candidato, ¿no? un hombre muy verborrágico. Córdoba. Pero dice verdad. Muy gracioso. Dice verdad, es cierto. ¿Y por qué lo mandaron tan lejos? Si dice verdad. No, pero a mucha gente se manda lejos porque queda lejos. No, ¿Cómo que no? él dijo acá, Dijo algo. me retaron, fue como un correctivo. No, nosotros no aplicamos correcto. No, pero Más hay o cosas menos. que es cierto. A este gobierno no se le va a perdonar un milímetro, como nunca se le perdonó a los radicales y sí a otro partido político cualquier cosa que hiciesen. Esto es un dato de la realidad. Y lo que está diciendo, a partir de cómo la sociedad nos va a juzgar a nosotros por lo que hagamos, tenemos que ser más cuidadosos. No podemos estar, por supuesto, cometiendo un error, volviendo. Tenemos que ser más Pero dijo algo que el otro día Y está marcó bien, Lilita pero lo que dijimos está nosotros. bueno. Lo dijo Lilita Carrió. Está claro que tienen autocrítica y está bueno. Ahora dejen de equivocarse, muchachos, ¿no? Que No, era no lo que decía criticamos Carrió. tanto. Ahora, 4 veces. Carrió dijo el otro día que haya un gobierno de CEOs no significa que sean 100% eficientes. Y esto es lo que está... Era pobreza CEO. quedó se confundieron. Y eso es lo que Era está quedando pobreza demostrado. CEO. Por eso, vos, Pobreza CEO, no el CEO. gobierno de Macri presentó... Entendimos mal en la campaña, escuchamos mal, la pobreza CEO. El gobierno de Macri presentó al mejor equipo de los últimos 50 años. CEOs por todos lados. Shell, LAM, Pharmacity, Deutsche Bank, General Motors. Y venían como con una misión. Ellos decían, Pharmacity y Banking abrieron al lado de vamos casa. a hablar Todo menos... comprado en dólar. Tenés que cambiar la empresa, tenés que llamarle al CEO de Coto. Claro, de era de la Super. empresa. Viste que los Claro. supermercados aumentaron todo. Claro. Eso sí, o Pero sea. ellos decían, no tenemos metían en ideología, gabinetes, vamos al imperio de la gestión. Qué horror. Nosotros vamos a resolver todo lo que los otros se la pasaban hablando y no resolvían. Y se mandaron 4 o 5 errores en año electoral que ni Que ellos lo manejar pueden una creer. empresa no es lo Entonces, mismo que manejar bueno, el Estado. todo mentira. Es totalmente distinto. 4 Una errores, pero sin empresa acierto. en No, una que 4 no, errores. una Sí, que empresa no. es una cosa Bueno, y el Santiago, Estado Santiago, es eso es- otra. Y lo que se está encontrando el gobierno de Cambiemos, sobre todo los CEOs, es que no es tan fácil. Vos en una empresa privada levantás el teléfono, tomás una decisión y sale. En el Estado, Ahora, corte. pero la verdad que hay algo que no se estilaba en los últimos 15 años, un poquito más también, nunca lo vi en realidad, es que alguien propio del gobierno salga a hacer críticas tan La duras. autocrítica. Bueno, pero La es que- autocrítica. No alcanza. No, pero Eso es nuevo, ¿no? denunciamos. Quiero poner un ejemplo nosotros, un ejemplo y lo pongo no para que nos riamos del ejemplo, sino para tratar de entender por qué un CEO a veces puede ser peligrosísimo. Podría ser peligrosísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, suponete que vos sos el capo del ANSES. Manejás mucho más plata que la mayoría de los ministerios, que todos los ministerios. Es un Sí. tipo que maneja más plata. Tenés una responsabilidad enorme. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, etcétera. Y de golpe, de un sector técnico, viene un pequeño cambio técnico en la no anualización de un parámetro que hace que el aumento a los jubilados, en lugar de 13,90 y pico, sea 13,54, no sé, o algo así.
Y vos ves eso. Vos estás en un nivel ya que podríamos llamar un nivel político. Cuando ves eso, ¿qué haces? ¿Quién fue el estúpido? Decir primero. Y después decís, denme con Triaca. Claro. Porque finalmente depende del ministro Triaca, el de ANSES. Denme ya con Triaca. ¿Por qué? Porque acá viene que yo tengo que anunciar esto y no pienso anunciar esto. Denme con Triaca. No, Triaca no está, se fue, está en el África. Ah, bueno, denme con Peña. No, Peña no está. Bueno, entonces me voy a la casa de gobierno porque esto no lo voy a anunciar porque yo defiendo mi gobierno. Ese criterio mínimo No lo tienen. se requiere de una experiencia política mínima. Sí. Ahora, si uno cree que, bueno, pero lo anunciamos y anuncia semejante imbecilidad, como si anunciara algo importante, no quiero criticar tanto, lo que quiero decir es que un político radical, del PRO, lo que fuera, con un poquito de carpeta, enseguida para eso y dice, no, esperen, esto de ninguna manera. A ver, Mariana, el gobierno de los infalibles. La que escuchar a Mariana, por favor. Controles. ¿Qué te parece este gobierno que todo el tiempo hace Entiendo eso. autocríticas Yo, con secretario de Agricultura personajes de muy encendidos como Luis Juez? Por favor, sí. A mí me parece que al gobierno quizás le falta un equipo de enfrentar esos problemas que tienen que ver con la política y con las decisiones que toman, ¿no? De poder anticiparse a que esas decisiones que toman tengan un análisis para saber si exactamente están haciendo lo correcto políticamente también, ¿no? Me parece que les falta eso, que tuvieron un muy buen Durán Barba para llegar al gobierno, pero que le falta una profundización en el análisis político con cada una de las decisiones y si son decisiones correctas políticamente también. Ahora, pero es que increíble el nivel, coincido con lo que dice Felipe Solá, el nivel de torpeza, porque estamos hablando de sentido común. La verdad que él dice habilidad política, trayectoria política. Criterio. Pero ¿sabés Criterio. qué? No tenés que tener ni carrera política para avivarte, que es una estupidez mandar al Congreso eso en el momento encima en el que está el país ardiendo en el debate por el escándalo del Correo. Y por Twitter, generar un escándalo en una red social. Pero por otro lado, yo lo que no comprendo, ponele que a uno se le escape, pero esto pasa por 1, 2, 3, supuestamente... 3. Peña, Quintana, Lopetegui. Bueno. Supuestamente Pasa por ahí. charlan, tienen reuniones de gabinete, se comunican. No comprendo realmente Pero el poder sentido de decisión no es tan democrático. En realidad lo que pasa es que definen en reuniones de gabinete temas generales, pero estos temas puntuales, por ejemplo, seguramente el ANSES quiso hablarlo con Jorge Triaca y a su vez, supongo, Jorge Triaca habrá consultado a Quintana o a Lopetegui, porque Quintana y les pareció que Lopetegui... estaba bárbaro. Dale, Y mandá al evidentemente, Congreso. porque si no, no llega a la Me parece que la concepción política del propio presidente Cerronia, el presidente Mauricio Macri, no entendió todavía que en una empresa privada vos podés tomar decisiones que involucran en todo caso a la empresa. En el Estado, los organismos de control, durante los 12 años de kirchnerismo hablamos de la falta de organismos de control, que si hubiese existido la UIF, la Procelac, la CIGEN, la AGN, no hubiéramos tenido los López revoleando bolsos, etcétera. Ahora, lo del correo es muy simbólico de que el presidente no entendió que cuando vos ejercés la máxima magistratura del Estado, tenés Lo un de la organismo línea de low control cost, a los que lo de darle la low vista. Y no lo hizo. Bueno, no lo hizo hasta que explotó. Hay un uno factor de años de importante que experiencia yo creo de que Cresol, Cambiemos supo captar en un año electoral que un humor social, digamos, ¿no? Pero de golpe se obtuvo la capital, la provincia y el Estado Nacional. 3 gestiones sumamente complejas, la más grande del país, provincia de Buenos Aires, ni hablar. Y la verdad que ahí, más allá de tener CEOs o tener, como ellos dicen, el mejor Quedaron sin equipo, gente. se necesita cuadros políticos que también vayan llevando la situación. Y eso hay una carencia concreta. Además de Luis Juez y Elisa Carrió, yo veo 2 similitudes que tienen que ver que son dirigentes de rodaje y que expresan un sentido común que expresa la gente. Y la autocrítica está bien. Ojalá el kirchnerismo también haya tenido esa autocrítica. Yo creo que la elección la perdimos desde el 2011 hasta la fecha por los errores propios y por la falta de autocrítica. Ahora, una vez que se perdió, no se sigue haciendo esa autocrítica, cada vez se sigue cerrando más. Sí. Y cada vez Macri y Cristina se necesitan más en una discusión. Igual el que expertino es todo porque A ver, para si que no- quiero hablar Barleta. Oficialista, no ¿Para qué oficialista. quiero hablar Barleta? No, Porque desesperado. Se yo va a morir de un comparto plenamente, ataque al porque corazón. acá parece que estamos en un mundo de los infalibles, en un mundo Como Aguad, en el cual por ejemplo. No, nadie para se nada. puede equivocar. Ay. Y lo que yo creo que desconcierta a la Pero oposición es- es que nosotros reconocemos errores, nosotros mismos cuando encontramos sospechas sobre alguien, desde adentro del oficialismo denunciamos. Y esto es lo que los tiene realmente desubicados.
Porque esto no pasó nunca. Y hablando de cometer errores, lo acaba de decir, pero Mario, pasa si cometieron errores. Perdieron las elecciones porque pusieron un candidato a gobernador. Igual te digo, pero él habla de provincia de Buenos Aires, capital federal y el país. ¿Está mal provincia de Buenos Aires? Anda mal Vidal. Está mal. Pero además te digo una cosa. Si no se hubiesen cometido errores en el pasado, no tendríamos los pobres que tenemos. No, pero ustedes les parece que la gestión pública es una cosa fácil de todos los días. A mí me parece ¿Cuál es la experiencia? A mí me parece, Barleta, que está bien en política ser humilde. Hay una autocrítica que hay que hacer y la asumimos y la hemos asumido algunos con creces, ¿no? Ahora, la verdad es que me parece que tampoco se puede hacer la apología del error. Tampoco puede ser que la política sea el error. Digamos, la política sea el error y la justificación del error sea un valor en sí mismo. No, a ver, frente al error siempre es mejor ser autocrítico, ser humilde. Ahora, siempre es mejor no cometer errores. Bueno, pero ¿quién no comete errores? Sí, por favor. Argentina fue mutando. En una época los industriales eran tipos eficientes, estoy hablando de 30, 40 años atrás, que tenían que hacer lo que hacían y lo hacían bien, podían competir entre ellos. Con el tiempo esto fue cambiando y los CEOs de ahora son los tipos que mejor saben vivir de la teta del Estado. Los liberales ahora son tipos que viven del Estado. Es una cosa increíble, pero los que tienen políticas liberales al mismo tiempo viven del Estado. Y ahora tenemos una situación donde ¿quién es el que mejor le va? No es el tipo más eficiente, es el que mejor sabe transar con el Estado, el que sabe mejor buscar esas corruptelas dentro del Estado. Entonces cuando ese tipo pasa a ser gobierno, tiene un problema muy serio, porque ahora el Estado es él. Y no sabe qué carajo hacer, hablando mal y pronto. Porque no tiene a quién afanarle, porque no tiene con quién transar. Él es el tipo que está ahí arriba. Si vos te fijás, ¿quiénes son? Quienes están la gente que maneja, Calcaterra, todos los tipos que están por detrás, son tipos que han estado siempre viviendo la teta del Estado. Bueno, el propio Pharmacity vive la teta del Estado. Para que ahí tenemos a tres maestros. ¿Cómo les va? ¿Bien? Todos argentinos. Está Fabio, Cecilia y Gonzalo. Hoy ha pasado algo, me parece que ya tenemos que decir todo basta, ¿no? No sé qué más vamos a tener que ver y que escuchar. Todos recordamos acá cuando éramos chicos. Sí. Si había alguien que era representativo de el respeto, era el intocable. El que siempre tenía razón era el maestro, la maestra. En la casa lo que decía la maestra era palabra santa. Bueno, fíjense, tenemos el informe. Lo que le pasó a una maestra en La Plata, que es algo que prácticamente se da a diario, ¿no? Maestras amenazadas, pero en este caso ya amenaza de muerte, amenaza mafiosa. ¿Hasta dónde? Mirá. Maestros en peligro. Conmoción en La Plata por la amenaza de un alumno a una docente. Le envió una carta acompañada de una bala exigiéndole que lo aprobara en un examen recuperatorio. Sumamente atemorizada por la situación, María Marta Adam hizo la denuncia. Lo encontramos a esa hora, el sobre, tirado acá en el porche de mi casa, con la carta adentro y la bala. Lo tomo en serio porque, bueno, el tono de la carta es alto. Una amenaza muy potente como amenaza, un texto raro para un chico de 15 años o 16 años. Creyeron hacer una broma pesada y nada más. Ahora, realmente se pasaron, se le fue la mano, ¿no? Mi amigo te va a estar apuntando y mirando durante todo el examen por la ventana. Dijeron que me iban a dejar un recordatorio en el colegio y pintaron una pared del colegio, recordándome que el examen era hoy. Se animaron a saltar un tapial, a entrar encapuchados. Las instituciones educativas no son la excepción a la escalada de violencia que se vive en la sociedad. Los docentes han sido víctimas de agresiones físicas contundentes en muchas ocasiones. Maestros indefensos. Y mientras mantiene el preservativo sobre la cabeza... Y ahí ustedes vean cómo se les prende fuego, ¿no? Ya la corta. Extremadamente peligroso, ¿eh? Al chico le tengo miedo. Le tengo miedo porque se me ha levantado la mano una vez y varias veces lo ha hecho en tren de broma de amenazarme. En Córdoba fue un alumno el que descargó su furia contra la maestra. Me tomó de los cabellos, que sentí que me seguía golpeando en el suelo, o sea, con el pie. Sé que estaba pero enceguecido y juro que creía que me mataba. La golpearon en el patio, incluso pateándola cuando la docente ya estaba en el suelo. Esta es la realidad que vivimos todos los días. Hoy pasa acá, en todas las escuelas pasa lo mismo. Gonzalo, ¿vos te agredió un alumno?
Sí, hace unos años, cuando trabajaba en secundaria y... ¿Cómo fue tu caso? No, era un alumno de primer año, nada, estaba jugando con fuego, con un encendedor, no podía controlarlo, en un momento se me ocurre salir a buscar a la preceptora a ver si podía hacer algo más y en ese momento sale él también y bueno, trato de detenerlo, no pude. Pero es algo que ocurre a muchos de mis colegas, sobre todo en provincia, y bueno, hay casos que salen a la luz. En general no sale a la luz porque la idea es que no trasciendan estos casos, los directivos hacen lo posible. ¿Por qué motivo? No lo sé con exactitud, los directivos tratan de cuidar, creo, la imagen del establecimiento. De la escuela, los inspectores lo mismo, y en general la idea es que no trasciendan, y además muchos docentes tienen temor de decirlo, salir a decirlo, porque a veces reciben represalias. Claro, de hecho, hoy invitamos a muchos docentes y no querían venir por el temor a las amenazas de los alumnos y sus familias, ¿no? Cecilia, te quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuántos años sos docente? Bueno, formalmente en la educación pública y privada, 18. Informal, muchos más, pero formal en escuelas formales, 18 años. 18 años. ¿En qué momento crees que se perdió ese respeto que hubo siempre a la institución? Ya viene siendo una tendencia, pero así yo creo que lo marco y puedo especificar que en 2008 tuvimos un corte ahí importante. ¿En qué momento? En la secundaria. No sé por qué, pero creo que cosas que han ido cambiando y bueno, los padres que se han ido acercando muchos a la escuela con esta idea de, bueno, si lo podemos arreglar de otra manera. Yo tengo compañeras que han sido... Pero ¿cómo el padre quiere arreglar de otra manera? Uno en el colegio va y se tiene que tenemos adaptar docentes en a las Tigre órdenes y normas que han sido amenazadas. Tenemos un obviamente. docente preso también. Fernando Rico está preso por un tema de abuso que no es, pero sigue preso. Eso no, tenemos tantos políticos libres y Fernando preso. Pero usted dice que es... A ver... Usted dice que es inocente. Sí. Y esa es otra cuestión igual. Tenemos que es inocente. Sí. Pero bueno, hay una manera de encubrir otras cosas. ¿Cómo cuáles? Por ahí como con este tipo de ideas, ¿no? Tenemos maestras que los padres le hablan acá. Y se callan porque tienen miedo, porque tienen perfil bajo, no saben cómo manejarse. Son compañeras mías. Bueno, a mí me ha pasado también de mandarme a la... y la escuela no hacer nada porque no había que estigmatizar a los chicos. Hoy había una bala, digamos que el caso ya se potencia porque una bala, una amenaza escrita en el colegio, una promesa de prenderle fuego. Y acá lo dramático es que los padres pretenden que los chicos, aún siendo unos burros totales, pasen y aprendan. Pero acá apareció adentro de la amenaza una bala, digamos, a esta en la mujer, carta ¿no? lo que le decía en la carta es, sé dónde vivís, te tengo estudiado, le decía este alumno anónimo a la maestra, vos vas a tener que aprobarnos a todos, salvo a los que entreguen en blanco, vas a tener que mirar a otro lado para hacerte la tonta mientras todos nos copiamos, y lo que le marcaba es, si no haces esto, bueno, va a aparecer esta bala, ya sabes de qué manera. Fue muy, pero... Eso se desmadró y convengamos que es muy... es un caso extremo. Sí. Así, este tipo de casos ya es muy novedoso. Claro, lo que pasa es que y la es una novedad película. del anonimato también tiene que ver con la incorporación en diciembre pasado de un artículo al Código de Faltas que establece que los padres o alumnos que agredan, los padres de los alumnos, perdón, que agredan verbalmente o físicamente a los docentes, pueden ir a prisión hasta 15 días y pagar multas entre 15 y 30.000 pesos. Esto hace esta novedad en el mundo de la agresión a los docentes que tiene que ver con la amenaza anónima. María Julia, una pregunta, pero si yo agrego en la calle me da más de 15 días, ¿por qué solamente 15 días si yo agrego una porque persona? está en el Código de Faltas, no lo sé por qué. Pero si yo le pego una piña a una persona me voy en cana. No lo Entonces sé. vos le pegas una piña a una Para que Flavio persona, Buccino es docente especialista en violencia escolar. Buenas noches, Flavio. ¿Qué tal? Buenas. Sí. Yo recién preguntaba, ¿en qué momento cambió todo? ¿En qué momento cambió ese respeto que se le tenía históricamente a la figura de la maestra, del profesor? Lo primero que te diría es que hay que discriminar. Porque nosotros estamos juntando un montón de tipos de violencias diferentes en lo que estamos diciendo. Y le estamos poniendo en la escuela porque en realidad la escuela está creada justamente para trabajar con esas violencias, para socializar. Por lo tanto, nos llama más la atención una bala en la escuela que una bala en un boliche o una bala
en la calle. Entonces digo, me parece que lo primero que tendríamos que hacer es discriminar. A ver, rápidamente con lo que vos pasaste en el informe, más las cosas que estuvimos diciendo acá, podemos detectar tres tipos de violencia diferentes. Una social que entra por la ventana a la escuela, que es difícil de manejar por la escuela, porque es una violencia digamos que no es propia y que tiene que manejarse de diferentes maneras. Pero la segunda, que me parece interesante, que es la que planteaba la de Gastón, es una violencia intraescolar. La violencia intraescolar entre los agentes de la escuela. Claro, la directora de calle. Digamos, maestros con alumnos, alumnos con maestros, lo que siempre llamamos bullying, que es alumnos con alumnos, palabra muy mal utilizada muchas veces cuando decimos bullying con terceros, porque en realidad el bullying es entre pares, entre alumnos. Y una tercera violencia, que creo que no está marcada ahí, que acá también de alguna manera algo dijimos, es la violencia institucional, la violencia del Estado. Cuando a un docente se le dice, por ejemplo, no podés aplazar, hay un nivel de violencia, porque lo que está ocurriendo ahí es se le está quitando al docente la posibilidad de la autoridad. Palabra muy difícil, digo, los docentes, a ver, lo que hemos logrado nosotros... ¿Cómo difícil? ¿La autoridad? Por eso, justamente. ¿Por qué es difícil? Una palabra bastardeada. Porque es una palabra que hace 25 años, o 30, mejor dicho, más de 30 años, que no logramos darle nueva semántica. Terminamos cayendo en la lógica de autoridad autoritaria. Por favor, Yo vuelvo a la pregunta inicial que hacía Santiago. A ver, ¿en qué momento la escuela dejó de ser para nosotros la segunda casa, la maestra la segunda madre? ¿En qué momento pasó? Fue gradual, pero digamos haber que sido fue, 2008. vino de arriba. Porque a vos te sancionaron por aplazar chicos. Sí. Sí. Bueno, en 2014 salió en todos ¿En qué lados. momento se desvaloriza Y además la después escuela? me bajaron la calificación. Sí. Y nadie se enteró. Por este motivo. Por este motivo, fue después, fue en diciembre, con otros condimentos. Entonces, peor para mí. No hables más, no te calles, no digas nada. Pero bueno, viene de arriba hacia abajo, viene por nuestro sueldo, viene por nuestra categorización, viene por las horas esclavas que trabajamos, no sé si sabrán, pero tenemos horas, los que trabajamos muchas horas, que ganamos menos. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho. Entonces yo no puedo ganar más porque trabajo mucho. Entonces tengo que trabajar menos o me agarra la FIP o me haga que... Bueno, o qué sé yo. Tengo que trabajar menos. A ver si, disculpame, Gustavo. No, yo decía eso. ¿En qué momento el padre se termina poniendo del lado del hijo que no estudia en vez del lado de la maestra que le enseña? ¿Cuál fue el lugar, digamos, cuál es la familia, el corte en la sociedad? En el momento de ponerse en contra. Claro, porque hay eso tiene que ver con otra cosa que pasa en general en los tiempos que nos tocan vivir, que tiene que ver con esta mala prensa que tiene también la autoridad del padre en sí misma. O sea, un padre que enfrenta a un chico por lo que nos enfrentaban siempre nuestros padres, parece que está mal. Pareciera que el padre tiene que ser el mejor amigo del pibe. Como si eso fuese ayudar al niño. O sea, no soy yo una experta en eso, pero un niño que no puede enfrentarse a ninguna autoridad y que no sabe hasta dónde está su límite, que no sabe qué... O sea, también está un poco perdido, pero es más fácil para un padre no enfrentarse, no pelear, no poner un límite y decir la docente es una loca y vos tenés razón y bueno, las 3 horas que está en la casa, que esté todo tranquilo, mirar la tele y no pasa nada. Te pongo un ejemplo. Una confusión, yo creo, vos decías la palabra autoridad. Che, es una palabra autoridad, no tiene nada de malo. Se bastardió la palabra autoridad y se la confundió, para mí intencionalmente, con autoritarismo. Creímos que todo lo que sea una figura de autoridad, un juez, un profesor, un político... La ley... La ley, básicamente, que tiene que ver con lo que estamos hablando antes, da lo mismo el cumplimiento de la ley o no. Y eso tiene que ver con hechos puntuales. Se prohibió el 1, 2 y 3 por estigmatizante. Esa palabra se sugirió arruinó el país, esa palabra. Habría que sacar estigmatizantes del diccionario. Se sugirió aprobar a chicos para bajar la tasa de abandono escolar. Básicamente todos sabemos, te lo resumo, pero fue por eso. Pero ahí tenés un punto. Sí. Si el chico era aprobado sistemáticamente en la primaria porque tenía que pasar
Tengo casos de chicos de sexto grado que no saben leer. Claro. Escuela Tienen que pública. pasar. Claro. Tiene que pasar. Pero de esa manera, sucede en el profesora, secundario? bajaba la Tiene que tasa. pasar. De esa manera, profesora, bajaba la tasa de abandono escolar y eso los políticos lo mostraban como un logro. Entonces Claro, digo, pero hubo hechos concretos que el provocaron. chico no iba a la No, ya lo sé. Ahora, una cosa. hablamos Un minuto. Y nadie se Hipotecar el futuro de un pibe por un índice. Por un índice. Es Está muy bueno. bien. Bueno, eso es una política de Estado. Perdón, chicos. Hoy No es de el un problema más pibe, serio es que de un tiene la país. escuela, yo creo que es, independientemente de todos estos desbarajustes que fueron armados a lo largo de los años, que empezaron con Argentina de Civi, terminaron con Filmus y armaron un pelota infernal, pasa porque el chico, hoy se sabe que el 50% de la educación de un chico o más sale de la televisión. Y la televisión obviamente es una cosa para el chico interesante, es una cosa, él se sienta, escucha, ve, y un montón de las conductas y de las cosas salen de la televisión. Y después el otro 50% es una cosa muy poco interesante. Porque la escuela realmente la han convertido en una cosa muy poco interesante. Donde la creatividad no es exaltada, donde, digamos, todavía tenemos una escuela donde matemática es más importante que la danza. En el mundo se sabe que no tiene por qué ser más importante la matemática que la danza. Sí, es más. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo venía, había un profesor de zoología que se llamaba Vázquez, mi gran respeto por el viejito, que era un tipo que tenía voz temblorosa, era el típico personaje para tirar un tizazo, pero cuando él empezaba a hablar, no volaba una mosca, porque la clase que el tipo daba era maravillosa. No había forma de que alguien hable. Venía la señora de matemática, que era una vieja insoportable, tizazo. Te quiero decir, me parece que lo que hay que buscar es que la escuela se convierta nuevamente en un lugar de interés para los chicos. Y eso no está pasando. Tenemos en mi escuela 37 de Don Torcuato, con los fondos PIE que ahora parecería que nos van a sacar, es un fondo de nación, logramos comprar un Smart TV, divino. Biblioteca, las chicas, hasta ayer estuvimos pintando muebles bajo techo de chapa 37 grados, hasta ayer. ¿Sí? ¿Quiénes los pintaban? Pintamos nosotros. A mí me tocó la mesa de ping-pong. Nueva que la directora hasta fondo de su bolsillo. Ay, no podía decirlo, perdón, Daniela. Bien, hasta su plata puso. Bueno, tenemos un Smart TV divino. Ayer puse una papa y una aguja de tejer, saqué una foto, la puse en Twitter y en Facebook, a ver si lográbamos señal de Wi-Fi. Bueno, no tenemos Wi-Fi, tampoco tenemos teléfono en la escuela. O sea, ¿cómo puedo decirle a un chico pobre, que es alumno mío, que por ahí le cuesta leer, que quiero sacar un geólogo, porque le voy a mostrar un video de los que yo veo en Canal Encuentro, que me apasionan, y le quiero mostrar un video con mi Smart TV de la escuela? Y no me funciona porque no tengo Wi-Fi. Y ya se lo pedí a Finocchiaro, se lo pedí a Bullrich y no viene el Wi-Fi. A ver, ¿para qué hablamos? Quiero saber el arranque de clases en Provincia de Buenos Aires porque eso muy complicado. Muy complicado. Debería arrancar el 6 de marzo. Está súper trabada la negociación porque los gremios están pidiendo 35% de aumento, 25% por este año. Y Vidal dijo basta. Vidal dijo 18 más cláusula gatillo. 18 en octubre. 18 más cláusula gatillo. En 4 cuotas. El gatillo que nos Entonces, claro, el gatillo sería que si pasa el 18% se reabre la paritaria, cosa que el no año pasó pasado no se otros años, exactamente. Entonces está trabadísima la discusión y lo que dijo Vidal es voy a descontar los días de paro y eso, como te darás cuenta, puso las cosas muchísimo más tensas. Sí, Débora, por favor. No, a mí me parece en relación a la pregunta que hacía Gustavo, ¿no? ¿Cuándo sucedió que la escuela dejó de ser ese lugar y los maestros dejaron tener ese rol? También me parece que habla de la degradación social y de lo que pasó en las casas con los padres, ¿no? Me parece que ese es el comienzo de la punta del ovillo. María Julia preguntaba qué pasa con la autoridad de los padres o con los chicos. Mira, Gustavo Yáñez, que es un pedagogo, ponía un ejemplo una vez de una jornada escolar donde a las 8 de la mañana llegaba un padre o una madre con la nena y la nena llegaba en pijama. Entonces, todos preguntaban por qué llegó en pijama. Bueno, no tuvo manera ese padre o esa madre de revertir una situación que se daba en la casa. El chico no se quería cambiar. El padre no pudo ni siquiera ponerle al chico la ropa para ir al colegio. ¿Cómo querés que vienen sin comer? A ver, este año inauguramos comedor en la escuela. La directora fue, lo pintó la directora era compañera mía, fue secretaria, vicedirectora, y nuestra directora anterior... a trabajar a mi casa, la directora. Bien, puso plata sobre ella, pintó todo violeta, tenemos comedor, no teníamos luz. Como yo soy muy rompe, llamé al intendente, le dije, necesito un helicóptero. Me lo mandó. Pero yo tengo que llamar al ministro, yo lo llamo, y por suerte me atienden. Finocchiaro me llamó. ¿Cómo son los chicos que egresan? Les quiero preguntar una Para, te atendió, pero te solucionó el problema. Los chicos que egresan. Te digo, las maestras... ¿Pero qué chicos salen a la vida? Un chico que llega a secundario con muchas dificultades para entender lengua y matemática. Muchas dificultades.
de los que mejor les va, es muy chiquito el grupo. Te digo, las maestras en la reunión de docentes de principio de año estaban evaluando que Manuel Santillana no iban a tener porque es muy alto el nivel. Santillana. No estamos hablando de un libro académico. Santillana. Entonces, si vamos a empezar... Si no apostamos a la toca educación, nivelar para abajo, no les queda. O sea, las mejores escuelas en los lugares más pobres. Y no lo tenemos. A mí me gustaría salir de la lógica de está todo mal. Porque en realidad esta es una escuela. A ver. Pero la educación está cada vez peor. A ver, no, a ver, no voy a hacerte ningún tipo de... dijo que tenían que poner lectoescritura básico. Pero no te voy a hacer ningún tipo de análisis sobre ese tema. A ver, a donde quiero ir es a lo siguiente. Débora decía algo muy importante. Hablaba de padres, hablamos de docentes. Estamos hablando de adultos. Los que están faltando son adultos. Sí, obvio. Ese es el problema. No echamos la culpa dentro de la escuela o fuera de la escuela. El problema es social. Y además hay una cuestión que es clara y que todas las investigaciones dan cuenta de esto. Las escuelas que tienen compromiso, los directivos y su plantel docente son las escuelas con menos problemáticas de este tipo. Y lamentablemente lo que no estamos planteando es cómo estamos formando esos docentes, cómo estamos formando esos directivos, cómo estamos haciendo un trabajo desde el Estado y desde la sociedad para que esos docentes tengan el menor peso posible para hacer su trabajo. Sí, bueno, a ver, Barleta. No yo creo que el tema de la crisis de la educación es evidente y estamos en un problema muy serio en nuestro país. A las inequidades sociales, como bien planteabas vos, agregó una fuertísima inequidad. Y cuando se pregunta cuándo la educación empezó a estar cada vez peor, es cuando la ausencia de un proyecto nacional educativo apareció a partir de la provincialización de la educación media. ¿Por qué? Porque a la inequidad social, entre una escuela y otra, se agregó la inequidad, depende de dónde vos nazcas. Hay provincias que invierten 25.000 pesos por alumno por año y otras provincias invierten 2.500 pesos por alumno por año. Es decir, depende de donde te toquen hacer, tenés una inequidad enorme. No hay proyecto nacional educativo y nos va a costar muchísimo en este país, y ahí sí que tendría que haber una política de Estado, no tendríamos que tener diferencia entre los diferentes partidos políticos, reunirnos para encontrar la manera de poner en marcha un proyecto nacional. Mira, hay una, digamos, el presupuesto es uno, como siempre explica acá la señora. Yo digo, utilizando el sentido común que tanto se nombró esta noche, en vez de gastar plata en tantas pelotudeces, ¿cómo no vamos a tener una educación pública con doble turno de excelencia? ¿Cómo lo invertimos ahí? Lamentablemente, más allá de que se haya elevado la cantidad de dinero de PBI para educación, hoy la mayor cantidad de dinero del presupuesto educativo va en sueldos. La verdad que estamos muy lejos de pensar en la infraestructura edilicia primero para que al chico no le llueva. Después una capacitación de mis escuelas van de viaje de egresados a Jujuy. 3 escuelas diferentes, Media 11 de Don Torcuato, la alemana de Polvorines y Ford. En diferentes circunstancias van los 3 a Jujuy, a diferentes escuelas. ¿Cuánto tiene un chico para tenía en la época anterior un chico para comer en Jujuy? 11 pesos. La escuela alemana llevó hasta una cocina. Bueno, Ford llevó toneladas de alimentos. ¿Qué vieron los chicos? No había pobreza. Había falta de cosas. No había pobreza, falta de cosas. Encontraron los alumnos y los profesores falta de cosas. La pobreza era como no es la que vemos acá en Gran Buenos Aires. Es distinto. Pero falta de cosas. Como un chico en Jujuy, en Huachichocana o en Los Colorados no puede por ir progresar porque come por 11 pesos. ¿Qué le damos de comer si bajó de la montaña con el burrito caminando porque no tiene bici y llega muerto de hambre y tiene que estar todo el día? 11 pesos. Santiago, igual no, a mí me parece que hay algo que es fundamental. No nos olvidemos que este es un país que tuvo un gobierno que le fue indiferente a la carpa blanca, ¿no? Un gobierno que dejó el gobierno de Menem. Digo, hay una política de Estado. Podemos retomar aquella famosa frase de Mariano Moreno, ¿no? Un pueblo iletrado puede cambiar de tiranos, pero nunca va a cambiar de tiranía. Y me parece que hay una idea... Adrede, ¿no? Una idea adrede de tener un pueblo iletrado. Digo. Pero perdón, la idea que es... Si queremos el tema educativo, digamos, volvamos a lo pedagógico.
Acá nos pasamos hablando de edificios, comida y demás. Volvamos a lo pedagógico. Lo que necesitamos es una escuela que enseñe, no que dé de comer. Además, cuando tenga que dar de comer, va a tener que dar de comer. Y buena comida. Pero tenemos que centrar ¿Cómo nuestro podés enseñar si no tenés un monitor y wifi? Pero, bueno, pero... No, muerto de hambre. No, pero no tenés... Chico muerto de hambre, el techo se te cae. No tenés algo más básico. Los países que planifican son los países que más cuidan a sus hijos. Claro, no solamente los países que no planifican nada son los que no cuidan a los hijos. Argentina no planifica y no cuida a sus hijos. Pero nadie quería planificar en educación. Los salen de la escuela y no saben nada. Y realmente no hay ninguna duda de que Argentina tiene por los hijos, que sería el futuro, el menor de los cuidados. Flavio, igual te falta algo, porque a mí no me parece mal que sirva como contención y los chicos se alimenten. Lo único que hablamos es del sueldo de ustedes, que es malísimo. Pero se discute todo alrededor del tema de los sueldos. No hablamos de otra cosa, son lamentables los sueldos. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo único que hablamos de sueldos. Estoy totalmente de acuerdo con vos, que cuando discutimos sueldos, discutimos edificios y muchas veces y algunas nunca veces calidad de educación. Pero nunca discutimos lo pedagógico. Sí. ¿Qué es lo que tiene que aprender un chico? ¿Cómo lo tiene que aprender? ¿Cómo tiene que estar preparado un docente? Señores, ya seguimos. Qué tema interesante, que no se ponga hincapié toda la energía ahí y los recursos, ¿no? Pero tengo una sorpresita, en instantes que me ha llegado una cosa acá que no puedo creer. Es verdad. Por el planeta infame. Voy a mostrar algo que quema. Bueno, tengo una sorpresa para ustedes en minutos. ¿Lo mostramos o no lo mostramos? Mirá, escuchá. ¿Involucra a alguien de acá? Sí, involucra a alguien de acá. ¿Pero por qué me miras a mí? Siempre estás vos. La mejor, no. Sácame, entra al limusín en instantes. Lo que debe ser el teléfono de Mariana Arias, ¿no? Explota ese teléfono. Gracias, Mariana, por venir, ¿eh? Gracias. Acá tienen la sorpresa, mirá. Al Moro lo veo como un hijo, un yerno. ¿Quién la hubiese visto? El día que la encontré... Con la mañanita. El día que la encontré tenía un vestido a lunares con una mañanita tejida por... Con una mañanita. Por un familiar. Pedí la herencia del Moro. A Del Moro lo ve como un hijo o un yerno. Pedí la herencia. Pedí la herencia, sos el hijo. Claro. Te pusieron en el recuadro con un piquito. El piquito del rating fue ese, el piquito del rating. El piquito del rating. Che, gracias a la gente de La Dorita, gracias a la gente de Paparazzi, por supuesto, gracias a Paparazzi. Pero aparte, la sacaron una foto tan hermosa. Ponés en el perfil de Twitter, de WhatsApp, de todo. Esa foto sí, la verdad, estuvieron 14 horas retocando. Bueno, pobre. Gracias, Polis. Muchas gracias, Polis. Gracias, como siempre, Liguria, impecable la ropa de Liguria. Sigan en América, sigan con Infama Recargado. Esto continúa mañana 20:45, donde conviven todas las voces, todas intratables, imitado, apasionado, visceralmente intratables. Hasta mañana, chau.